Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En los últimos días, la escena pública turca y las plataformas digitales internacionales han sido protagonistas de un suceso que reúne fama, resistencia y consecuencias jurídicas. Los nombres que ocupan las primeras planas son los de Özge Yağız y Gökberk Demirci, dos figuras cuya química profesional y afectiva, visible desde su primera colaboración televisiva, terminó por convertirlos en un símbolo involuntario de la lucha contra el acoso virtual. Lo que arrancó como una serie de comentarios descalificadores y críticas cruzadas fue escalando hasta transformarse en una campaña sostenida de insultos, difamaciones y, en ciertos episodios, amenazas explícitas que invadieron buzones privados y muros públicos. Ante ese asedio, la pareja optó en primera instancia por la discreción y la indiferencia como estrategia de contención, pero la persistencia de los ataques erosionó su serenidad y obligó a buscar vías de defensa más sólidas. Decididos a poner fin a la hostilidad, Özge y Gökberk presentaron una denuncia formal y su equipo jurídico articuló un expediente con pruebas consistentes, capturas de pantalla, registros de mensajes repetitivos y testimonios que pudieron documentar un patrón de acoso reiterado. Esa documentación buscaba demostrar que no se trataba de insultos aislados sino de una conducta sistemática cuyo efecto psicológico y profesional resultaba evidente. El proceso judicial atravesó momentos de fuerte tensión. Las defensas de los acusados intentaron, en varias audiencias, relegar los episodios a simples opiniones o bromas de Internet, mientras que los denunciantes expusieron con precisión el desgaste emocional, la perturbación en su vida cotidiana y las consecuencias en su desempeño laboral, situando el debate en el terreno del daño moral y la protección de la dignidad personal. Las sesiones se convirtieron en eventos seguidos por una audiencia amplia, medios de comunicación, organizaciones civiles y multitud de seguidores que se expresaron mediante hashtags de apoyo y campañas de solidaridad. Esa visibilidad contribuyó a inscribir el caso dentro de una discusión pública más amplia sobre ética digital, responsabilidad individual y límites de la libertad de expresión cuando ésta se transforma en deshumanización. Con el paso de los meses y tras una valoración meticulosa de las pruebas, la sentencia judicial resolvió en favor de Özge Yağız y Gökberk Demirci, condenando a varios implicados y recalcando un principio jurídico clave. El refugio técnico de la pantalla no exime de responsabilidad penal cuando la conducta adquiere el carácter de injuria, calumnia o amenaza. A la salida del tribunal, la pareja se mostró conmovida y serena, lejos de la teatralidad. Ambos subrayaron que su intención nunca fue perseguir una venganza sino resguardar la posibilidad de vivir y trabajar sin el peso de la hostilidad cotidiana, y resaltaron que el fallo podía servir como aviso para quienes creen que el anonimato brinda impunidad. La repercusión mediática fue amplia y plural, desde programas televisivos que debatieron el alcance del fallo hasta columnas jurídicas que analizaron su posible valor como precedente. Por su parte, profesionales en salud mental alertaron acerca de las secuelas a medio y largo plazo del acoso digital, y académicos señalaron la necesidad de políticas públicas que combinen sanción, educación y prevención. En el ámbito de las comunidades de fans, la sentencia fue recibida mayoritariamente como una reivindicación colectiva. Miles de seguidores expresaron alivio y apoyo, mientras que otros observadores advirtieron sobre la delicadeza de judicializar la crítica y la responsabilidad de no convertir la denuncia en polemización mediática. Marcando el límite entre lo particular y lo estructural, el caso planteó interrogantes de mayor calado: ¿qué medidas deben adoptar las plataformas para detectar y sancionar campañas coordinadas de odio? ¿La normativa vigente es suficiente para capturar las nuevas formas de agresión que se generan con la comunicación digital? Los expertos coinciden en que la condena constituye un paso relevante, pero que la transformación cultural exige políticas integrales además de decisiones judiciales aisladas. Asimismo,
Desde el campo de la salud mental se ha insistido en la necesidad de protocolos de protección y recuperación para víctimas de ciberacoso. Se recomienda no limitar la intervención a acciones legales, sino incorporar atención psicológica especializada, estrategias de contención del estrés y asesoramiento para reparar el daño reputacional, porque la sentencia, aunque reparadora, rara vez alcanza a restituir por completo la tranquilidad afectada. A la vez, conviene subrayar que las plataformas pueden y deben mejorar sus sistemas de moderación y transparencia. Entre las propuestas que aparecen con frecuencia en los debates públicos figuran protocolos más ágiles para la atención de denuncias, la publicación de informes públicos sobre la gestión de abusos, herramientas que faciliten la identificación de campañas coordinadas y políticas de sanción que reduzcan los vacíos entre la política interna de cada plataforma y el marco normativo de los países. Para Özge y Gökberg, la resolución supone la posibilidad de retomar proyectos artísticos con mayor tranquilidad y de reconstruir espacios de privacidad que el acoso había erosionado. Su experiencia los coloca en una posición desde la cual pueden colaborar con iniciativas que promuevan un uso más responsable de las redes y orienten a colegas y seguidores sobre medidas preventivas. La sentencia ha suscitado reflexiones en ámbitos académicos y en la prensa. Juristas sostienen que el fallo puede servir como referencia para procesos similares, mientras sociólogos resaltan como la movilización pública, cuando se organiza sin perder la mesura, puede acelerar respuestas institucionales y colocar temas hasta entonces desatendidos en la agenda pública. Desde Newsround invitamos a nuestros lectores y espectadores a participar activamente. ¿Consideras que las sanciones penales son la vía más eficaz para frenar el acoso online o crees que lo primordial es incidir en la educación digital? ¿Qué otros artistas turcos te interesaría que cubriéramos en próximas investigaciones para profundizar en fenómenos similares? Tu opinión enriquecerá nuestro enfoque informativo, así que deja tu comentario y propónnos nombres y temas. Si valoras nuestro trabajo, te rogamos que te suscribas a Newsround, actives la campana de notificaciones. Si deseas apoyarnos de forma más directa, pulsa el botón Unirse, CATL, para acceder a contenido exclusivo y novedades anticipadas. Además, dale me gusta al video, comparte esta pieza con tus contactos y contribuye al debate con tus reflexiones. Cada gesto fortalece este proyecto periodístico. La lección que extraemos de este caso es doble. Por un lado, que la justicia puede intervenir cuando el abuso digital traspasa umbrales punibles. Por otro, que la transformación hacia redes más respetuosas exige la responsabilidad de todos, usuarios, plataformas, legisladores y formadores de opinión, y no solo resoluciones aisladas. Para cerrar, reiteramos nuestra invitación a la participación ciudadana. Dinos en los comentarios qué aspectos te gustaría que abordemos más a fondo, qué expertos quieres que convoquemos y qué nombres te interesan como posibles protagonistas de futuros reportajes. Tu voz es el motor de Newsround. Entre todos, podemos trabajar para que la información se convierta en herramienta de mejora social. Gracias por acompañarnos en esta cobertura. Si este reportaje te pareció útil, compártelo, comenta y suscríbete. Tu apoyo permite que un equipo comprometido pueda seguir investigando, explicando y convocando conversaciones que importan. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.